Una superficie equipotencial es una superficie en la cual el potencial eléctrico tiene un mismo valor en todos sus puntos. Consideremos el siguiente ejemplo. Tenemos una carga puntual positiva. Están representadas las líneas de campo eléctrico, como sabemos en este caso serán líneas rectas y alejándose de la carga, y también están representadas las superficies equipotenciales, las líneas de color naranja. Como sabemos, el potencial depende de R, la distancia de la carga al punto, de modo que para una misma distancia R el potencial es el mismo, de modo que la superficie equipotencial en este caso serán superficies esféricas concéntricas con la carga. Las superficies equipotenciales presentan la siguiente característica. Esta superficie, las superficies equipotenciales, siempre son atravesadas por las líneas de campo eléctrico en forma perpendicular a la misma. Esto se justifica en el hecho de que, si consideramos dos puntos en la superficie equipotencial y a lo largo de la superficie trasladamos una carga puntual, por ejemplo, la variación de potencial eléctrico entre estos dos puntos es nula, puesto que el potencial es constante. Por lo tanto, la variación de energía potencial que experimenta esa carga que se traslada también será nula. Y en consecuencia, el trabajo que realiza la fuerza eléctrica también deberá ser nulo. Y para ello, la fuerza eléctrica, esto es el campo eléctrico, deberá ser en todo momento perpendicular al desplazamiento, es decir, perpendicular a la superficie equipotencial en este caso. Se han representado superficies equipotenciales de tal forma que la diferencia de potencial entre dos superficies contiguas es de 20 voltios. Si además, como sabemos, el potencial eléctrico siempre disminuye en el sentido de las líneas de campo eléctrico, y tomamos, por ejemplo, esta superficie equipotencial de 70 voltios, la superficie que le sigue en el sentido de las líneas tendrá 20 voltios menos, es decir, 70 menos 20, 50. La que sigue 20 voltios menos, esto es 30 voltios. También se puede observar en la figura que las superficies equipotenciales que presenten igual diferencia de potencial no están igualmente separadas. Esto tiene que ver con lo siguiente. En esta ocasión no lo vamos a demostrar. Se podría hacerlo de que en las regiones donde el campo eléctrico es intenso, las superficies equipotenciales están más juntas que en las regiones donde el campo eléctrico es menos intenso. Por eso es que vemos en las cercanías de la carga donde el campo eléctrico es más intenso, dos superficies equipotenciales contiguas que presentan en este caso una diferencia de 20 voltios, están separados esta pequeña distancia,
Y en zonas más alejadas de la carga, donde el campo eléctrico es menos intenso, dos superficies contiguas con la misma diferencia de potencial, en este caso 20 voltios, están más separadas entre sí. Aquí vemos otro ejemplo, una configuración de dos cargas puntuales de igual valor pero distinto signo, de modo tal que de la carga positiva saldrán cierta cantidad de líneas de fuerza y todas ellas llegarán a la carga negativa. Estas líneas son las de color verde. También están representadas en color naranja las superficies equipotenciales, que si prestamos un poco de atención veremos que ya no son superficies esféricas y que además cumplen con la característica que habíamos mencionado de que siempre la línea de fuerza atraviesa en forma perpendicular a la superficie equipotencial. Esto se puede observar en cualquier punto de las superficies equipotenciales. En este caso también las superficies equipotenciales contiguas presentan una diferencia de potencial de 20 voltios como en el caso anterior. Entonces, si tomamos por ejemplo esta superficie equipotencial de 70 voltios y nos movemos en el sentido de una línea de fuerza, la siguiente superficie tendrá 20 voltios menos, esto es 50, la siguiente 20 voltios menos 30. Llegaremos a un punto donde tendremos un potencial cero, que es en todo este plano. Continuando en el sentido de la línea de fuerza, el potencial sigue disminuyendo. Llegamos, por ejemplo, a esta superficie de menos 30 voltios. La siguiente tendrá 20 voltios menos, es decir, 30 voltios menos 20 voltios nos dan los menos 50 voltios. La que sigue tendrá 20 voltios menos, es decir, menos 70 voltios, etc. Y en el siguiente caso tenemos una configuración de dos cargas puntuales de igual valor y signo, en este caso positivas. Vemos que de una de las cargas sale cierta cantidad de líneas que coincide con la cantidad de líneas que sale de la segunda carga. Y todas estas líneas, las de color verde, llegarán hasta el infinito, puesto que en la región no hay cargas negativas. También están representadas las superficies equipotenciales de color naranja y comprobamos nuevamente que todas las líneas atraviesan a las superficies equipotenciales en forma perpendicular a las mismas. Observemos aquí, en este otro lugar, y en cualquier punto que consideremos de una superficie equipotencial, esta y las líneas de fuerzas están dispuestas en forma perpendicular entre sí. Finalmente observamos que el potencial, como siempre, disminuye en el sentido de una línea de fuerza. Tenemos toda esta superficie equipotencial de 70 voltios. La siguiente, en el sentido de las líneas de fuerza, está a menos 20 voltios, es decir, a 50. La que sigue 20 voltios menos, es decir, 30 voltios.